Yo había trabajado 32 años limpiando casas ajenas para que mi hijo Fernando tuviera un futuro digno, pero ese día, frente al notario, descubrí que mi propia nuera había planeado mi humillación más grande. Cuando el licenciado Morales me pidió que tomara asiento en su oficina de la Colonia Condesa, en Ciudad de México, Valeria sonrió de una manera que me heló la sangre. Era marzo del 2023. Hacía un calor insoportable afuera, pero yo sentí un frío que me atravesó los huesos. Mi nombre es Esperanza Villarreal. Tengo 63 años, y lo que viví ese día cambió para siempre mi relación con la familia que yo misma construí con mis propias manos. Durante más de 3 décadas me levanté a las 5 de la mañana, tomé 3 camiones para llegar a las residencias de Polanco y Las Lomas, tallé pisos, lavé baños, soporté desprecios de señoras que me veían como si fuera invisible. Todo para que Fernando pudiera estudiar en buenas escuelas, para que tuviera ropa decente, para que nunca pasara las necesidades que yo pasé cuando mi esposo nos abandonó y me dejó sola con un niño de apenas 4 años. Pero en ese momento, sentada frente al escritorio de caoba del notario, con mi nuera cruzada de brazos y mi hijo evitando mi mirada, comprendí que todo mi sacrificio había sido en vano. La oficina olía a papel viejo y a ese perfume caro que usaba Valeria, una fragancia francesa que costaba más que mi renta mensual. El licenciado Morales, un hombre canoso de unos 50 años, acomodó sus lentes y carraspeó antes de hablar. Señora Villarreal, su hijo Fernando y su esposa Valeria me han contactado para discutir ciertos asuntos relacionados con la propiedad que usted posee en Coyoacán. Yo apreté mi bolsa contra mi regazo, sintiendo cómo mis manos temblaban. Esa propiedad era lo único que tenía. Un pequeño departamento de 2 recámaras que había comprado después de 20 años de ahorrar cada peso, de comer frijoles y tortillas para guardar algo cada quincena. ¿Qué asuntos?, pregunté con la voz quebrada. Valeria se inclinó hacia adelante y su collar de perlas brilló bajo la luz del despacho. Esperanza, ya hablamos de esto. Fernando y yo necesitamos ese departamento. Nosotros tenemos planes, proyectos. Tú ya estás mayor. Podrías vivir en un lugar más pequeño, más económico. Mi corazón latió tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Ese departamento es mi hogar. Ahí vivo yo. ¿A dónde quieren que me vaya? Fernando finalmente me miró, pero sus ojos estaban fríos, distantes. Mamá, no seas dramática. Solo queremos que firmes unos papeles para que podamos vender la propiedad y hacer una inversión que nos beneficiará a todos. Te ha pasado algo parecido, ¿verdad? Cuéntalo en los comentarios, porque lo que descubrí después me partió el alma en pedazos. Yo no siempre fui una mujer sola y vulnerable. Hubo un tiempo en que tuve un esposo, cuando Fernando era apenas un bebé gordito que olía a talco y a leche. Roberto era mecánico, trabajaba en un taller cerca de la central de abasto, y aunque nunca fuimos ricos, teníamos lo suficiente para vivir con dignidad. Pero Roberto tenía otros planes que no incluían a su familia. Una tarde de noviembre, cuando Fernando cumplió 4 años, Roberto metió su ropa en una maleta raída y me dijo: «Me voy con Lupita. Ella sí me comprende. Ella sí me hace sentir hombre». Lupita era la cajera de la tienda de refacciones. Una muchacha de 22 años con minifalda y pestañas postizas. Yo tenía 28 años, 2 trabajos de medio tiempo y un niño que preguntaba cada noche cuándo regresaría su papá. Roberto nunca regresó, nunca mandó dinero, nunca llamó para preguntar por su hijo. Simplemente desapareció como si nosotros nunca hubiéramos existido. Desde ese día, juré que Fernando nunca pasaría hambre, nunca sentiría la vergüenza de no tener zapatos nuevos para la escuela, nunca cargaría con la humillación de ser el niño pobre del salón. Conseguí trabajo limpiando casas. La señora Gutiérrez fue mi primera patrona, una mujer elegante que vivía en un penthouse de Polanco con vista a todo el bosque de Chapultepec. Ella me pagaba 800 pesos a la semana por limpiar su casa de 3 pisos, lavar su ropa de marca, planchar sus sábanas de algodón egipcio.
Yo llegaba a las 7 de la mañana y me iba a las 6 de la tarde. Después corría a mi segundo trabajo, limpiando oficinas en la colonia Roma hasta las 11 de la noche. Dormía 4 horas, me levantaba, preparaba el desayuno de Fernando, lo dejaba en la escuela y comenzaba todo de nuevo. Fernando era un niño brillante, sacaba 10 en todas sus materias, participaba en concursos de matemáticas, leía libros que yo ni siquiera podía pronunciar. Los maestros me decían: «Señora Villarreal, su hijo tiene un futuro prometedor. Debe asegurarse de que termine la preparatoria y vaya a la universidad». Y yo me aseguraba. Trabajé doble, triple turno para pagar su colegiatura en una escuela privada cuando ganó una beca parcial. Me desvelé cosiendo ropa ajena para pagarle sus libros. Vendí tamales los fines de semana para comprarle una computadora cuando entró a la secundaria. Cada peso que ganaba era para él. Yo usaba la misma ropa durante años. Remendaba mis zapatos con cartón cuando se rompían las suelas. Comía las sobras que las patronas me regalaban. Pero Fernando siempre tuvo lo mejor. Cuando cumplió 18 años y fue aceptado en la Universidad Nacional Autónoma de México para estudiar Administración de Empresas, lloré de felicidad. Mi hijo iba a ser alguien importante, iba a tener la vida que yo nunca tuve. Nunca imaginé que esa misma educación, ese mismo éxito que yo le di con mis propias manos destrozadas de tanto limpiar, sería lo que lo alejaría de mí para siempre. Fernando conoció a Valeria en su último año de universidad. Ella era hija de empresarios, vivía en una casa de 3 pisos en Bosques de las Lomas, manejaba un coche del año y usaba bolsas que costaban más que 6 meses de mi sueldo. La primera vez que la vi fue en la graduación de Fernando. Ella llegó con un vestido blanco ceñido, tacones altísimos y lentes de sol de diseñador. Me extendió la mano con desgano, como si tocarme pudiera contagiarle algo. «Mucho gusto, señora», dijo con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. Fernando estaba radiante, orgulloso de presentarme a su novia de familia acomodada. Yo traté de sonreír, aunque mi vestido de poliéster barato y mis zapatos desgastados me hacían sentir pequeña al lado de ella. Después de la ceremonia, fuimos a cenar a un restaurante italiano en Polanco. Valeria ordenó en italiano, bromeó con el mesero sobre vinos que yo nunca había escuchado y habló de viajes a Europa como si fuera lo más normal del mundo. Fernando la miraba con adoración, como si ella fuera un tesoro inalcanzable que él había logrado conquistar. Yo pedí pasta simple y traté de no derramar salsa en mi ropa. En algún momento de la cena, Valeria miró mi vestido y comentó: «Esperanza, deberías dejar que te lleve de compras algún día. Hay tiendas con ropa linda y accesible en el centro». El tono era condescendiente, como si estuviera hablándole a una niña tonta. Fernando no dijo nada. Solo sonrió y le apretó la mano a Valeria. Los meses siguientes fueron una tortura lenta. Fernando comenzó a visitarme menos. Antes venía cada domingo a comer conmigo. Me contaba de sus clases, de sus proyectos, de sus sueños. Pero después de conocer a Valeria, las visitas se espaciaron. Primero cada 2 semanas, luego una vez al mes, luego casi nunca. Cuando le preguntaba por qué ya no venía, siempre tenía una excusa. «Mamá, tengo mucho trabajo. Mamá, Valeria y yo tenemos planes. Mamá, ya no soy un niño, tengo mi propia vida». Cada excusa era una puñalada. Yo que había sacrificado mi juventud, mi salud, mi felicidad por él, ahora era un estorbo en su nueva vida de éxito y sofisticación. Valeria lo había introducido en círculos sociales donde yo no cabía. Fiestas en terrazas exclusivas, cenas en restaurantes carísimos, eventos de networking donde todos hablaban en inglés y presumían sus contactos importantes. Fernando comenzó a vestir diferente, a hablar diferente, a mirarme diferente, como si yo fuera un recordatorio incómodo de un pasado que él quería olvidar. Un día, 6 meses después de que comenzaron a salir, Fernando me llamó y me dijo: «Mamá, Valeria y yo nos vamos a casar».
Va a ser una boda pequeña, solo familia cercana. Mi corazón saltó de alegría. ¡Ay, hijo, qué felicidad! ¿Cuándo es? ¿Necesitas ayuda con algo? Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Es el 15 de junio. Te voy a mandar la dirección del lugar. Es en un jardín en Cuernavaca. El día de la boda, yo me levanté a las 4 de la mañana para arreglarme. Me había comprado un vestido nuevo con mis ahorros, un vestido azul marino sencillo, pero elegante, que encontré en una tienda del centro. Me peiné con cuidado, me maquillé suavemente, me puse los aretes de perla que mi madre me había heredado. Quería verme presentable, quería que Fernando se sintiera orgulloso de mí. Tomé un camión a Cuernavaca, un viaje de 2 horas que me costó la mitad de mi presupuesto semanal. Cuando llegué al jardín, me quedé sin aliento. Era un lugar hermoso, lleno de flores blancas y rosas, con mesas decoradas con manteles de lino y centros de mesa con orquídeas. Había un violinista tocando música clásica y meseros sirviendo champán en copas de cristal. Busqué a Fernando con la mirada, ansiosa por abrazarlo y felicitarlo. Lo encontré al lado de Valeria, quien lucía un vestido de novia que probablemente costaba más que todo lo que yo había ganado en mi vida. Me acerqué con una sonrisa. «Hijo, felicidades, estás muy guapo». Fernando me abrazó rápidamente, pero sentí su incomodidad. «Gracias, mamá. Me da gusto que vinieras». Valeria me miró de arriba abajo con una expresión que no pude descifrar. «Esperanza, qué bueno que llegaste. Te guardamos un lugar en una mesa al fondo». Me llevó a una mesa apartada, lejos de la vista principal, donde estaban sentadas algunas personas que parecían empleados de la familia de Valeria. La cocinera, el chofer, la nana de los hermanos pequeños de Valeria. Me senté sintiéndome humillada, como si fuera una invitada de segunda clase en la boda de mi propio hijo. Durante la ceremonia, yo lloré. No de felicidad, sino de dolor. Veía a Fernando de pie junto a Valeria, prometiéndole amor eterno, y me preguntaba dónde había quedado el niño que me abrazaba cada noche y me decía que yo era la mujer más importante de su vida. Después de la ceremonia, traté de acercarme a Fernando para tomarnos una foto juntos, pero Valeria siempre estaba ahí, interrumpiendo, llevándoselo a saludar a otros invitados. Los padres de Valeria, don Rodrigo y doña Cecilia, ni siquiera me dirigieron la palabra. Me miraban como si fuera parte de la decoración, algo sin importancia. En algún momento de la fiesta, escuché a doña Cecilia hablando con una amiga cerca de mi mesa. Pobre Fernando. Debe ser difícil para él tener una madre así. Pero bueno, Valeria lo está educando, lo está refinando. Pronto olvidará de dónde viene. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. ¿Olvidar de dónde viene? ¿Olvidar a la madre que se rompió la espalda para darle todo? Me levanté de la mesa y me fui de la boda sin despedirme de nadie. Nadie notó mi ausencia. Si esta historia te remueve, dale like y comparte para apoyar a quienes viven situaciones similares. Los primeros 2 años de matrimonio de Fernando y Valeria fueron un infierno para mí. Ellos se mudaron a un departamento lujoso en Santa Fe, uno de esos edificios modernos con alberca, gimnasio y seguridad privada. Fernando consiguió un trabajo bien pagado en una empresa transnacional gracias a los contactos del padre de Valeria. Ganaba en un mes lo que yo ganaba en un año. Pero mientras más exitoso se volvía, más distante se ponía conmigo. Yo lo llamaba cada semana, pero rara vez contestaba. Cuando lo hacía, las conversaciones eran breves y frías. «Hola, mamá. Sí, estoy bien. No, no puedo visitarte este fin de semana. Tengo mucho trabajo. Cuídate». Y colgaba. Yo me quedaba con el teléfono en la mano, sintiendo un vacío enorme en el pecho. Intenté visitarlo un par de veces, pero Valeria siempre encontraba una excusa para no recibirme. «Esperanza, justo hoy tenemos planes. Mejor avisa con tiempo la próxima vez». Pero cuando yo avisaba con tiempo, siempre había otra excusa. Un viaje de trabajo, una comida familiar del lado de Valeria,
Una enfermedad de Valeria. Siempre algo que me dejaba fuera. Un día, en octubre del 2021, recibí una llamada de Fernando que me sorprendió. Mamá, necesito pedirte un favor. Mi corazón saltó. Hacía tanto que Fernando no me necesitaba para nada. Claro, hijo, lo que sea. Hubo una pausa. Valeria y yo queremos comprar una casa más grande. Estamos buscando en Bosques de las Lomas, pero necesitamos un enganche más alto. ¿Podrías prestarnos dinero? Me quedé callada, procesando lo que me estaba pidiendo. Yo vivía con una pensión miserable y los pocos ahorros que me quedaban después de años de trabajo. ¿Cuánto necesitas?, pregunté con voz temblorosa. 200,000 pesos. Casi me desmayo. Esa cantidad era más de lo que yo tenía ahorrado. Fernando, yo no tengo tanto dinero. Apenas me alcanza para vivir. Fernando suspiró con impaciencia. Mamá, sé que tienes ahorros. Sé que guardas dinero debajo del colchón como hacen las señoras de tu generación. Solo necesito que me lo prestes. Te lo devuelvo en un año. Sentí una mezcla de indignación y tristeza. Hijo, ese dinero es para mi vejez, para emergencias. ¿Qué pasa si me enfermo? Fernando subió la voz. Siempre eres tan egoísta. Yo nunca te he pedido nada, y la única vez que te pido ayuda, me sales con pretextos. Valeria tenía razón sobre ti. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. ¿Qué dijo Valeria sobre mí?, pregunté con la voz quebrada. Fernando pareció darse cuenta de que había dicho demasiado. Nada, olvídalo. Si no quieres ayudarme, está bien. Ya encontraré la forma. Y colgó. Pasaron 6 meses sin que Fernando me hablara. 6 meses en los que yo me moría de la angustia, preguntándome si había perdido a mi hijo para siempre. Finalmente, en abril del 2022, recibí una llamada de Valeria. Esperanza, habla Valeria. Tengo noticias. Su voz sonaba extrañamente alegre. Fernando y yo vamos a ser padres. Estoy embarazada de 3 meses. Por un momento olvidé todo el dolor y la humillación. Iba a ser abuela. Mi corazón se llenó de una alegría que no había sentido en años. ¡Ay, qué felicidad! Felicidades, Valeria. ¿Cómo estás? ¿Necesitan algo? Valeria rió con un tono que me pareció extraño. Sí, necesitamos algo. Vamos a necesitar que nos ayudes económicamente. Un bebé es muy caro y queremos darle lo mejor. Sentí cómo la alegría se desvanecía. Valeria, yo no tengo mucho dinero, pero puedo ayudarles con lo que pueda. Puedo tejer ropita para el bebé. Puedo cuidarlo cuando nazca. Valeria hizo un sonido de desprecio. No necesitamos ropita tejida, Esperanza. Necesitamos dinero. Ropa de marca, una cuna de diseñador, pañales importados, cosas que tú no entiendes. Me quedé callada, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por mis mejillas. Yo solo quiero ayudar, susurré. Entonces ayuda con lo que realmente importa, dinero. Si no puedes darnos eso, mejor no estorbes. Y colgó. El bebé nació en diciembre del 2022. Una niña hermosa que se llamaba Sofía. Yo me enteré por una foto que Fernando publicó en sus redes sociales. No me llamó para decirme que había nacido, no me invitó al hospital, no me dejó conocerla. Tuve que ver la carita de mi nieta a través de una pantalla de celular como una extraña más. Le mandé mensajes a Fernando, rogándole que me dejara conocer a Sofía. Hijo, por favor, quiero ver a mi nieta. Déjame visitarla aunque sea una vez. Fernando tardó 3 días en responder. Mamá, ahora no es buen momento. Valeria está muy sensible después del parto. Mejor esperamos unas semanas. Esas semanas se convirtieron en meses. Para marzo del 2023, yo todavía no conocía a Sofía en persona. Cada día me despertaba con un dolor en el pecho, preguntándome qué había hecho mal, por qué mi hijo me odiaba tanto, por qué Valeria había logrado alejarlo completamente de mí. Entonces llegó la llamada que cambió todo. Fernando me habló un miércoles por la tarde. Mamá, necesito que vengas a la oficina del notario Morales mañana a las 4 de la tarde. Es importante.
Le pregunté de qué se trataba, pero se negó a decirme. Ya lo sabrás mañana, no faltes. Colgó sin despedirse. Esa noche no pude dormir. Le di vueltas y vueltas en la cama, preguntándome qué querría Fernando. ¿Finalmente me dejaría conocer a Sofía? ¿Me pediría perdón por todos estos años de distancia? Me levanté temprano, me arreglé con cuidado y tomé el metro hacia la colonia Condesa. Cuando llegué a la oficina del notario Morales, Fernando y Valeria ya estaban ahí. Valeria me miró con esa sonrisa que ahora sé que era de triunfo. El notario me pidió que me sentara y fue entonces cuando comenzó la pesadilla. Señora Villarreal, su hijo Fernando y su esposa Valeria me han contactado para discutir ciertos asuntos relacionados con la propiedad que usted posee en Coyoacán. Yo no entendía qué tenía que ver mi departamento con ellos. Ese departamento era mi única posesión, el resultado de 32 años de trabajo incansable. Lo había comprado en el año 2015, después de ahorrar cada peso durante 2 décadas. Era un departamento pequeño, de 2 recámaras, en un edificio antiguo de la colonia Coyoacán. No era lujoso, pero era mío. Mi refugio, mi hogar, mi seguridad. Valeria se inclinó hacia adelante con esa expresión de superioridad que tanto me dolía. Esperanza, ya hablamos de esto. Fernando y yo necesitamos ese departamento. Nosotros tenemos planes, proyectos. Tú ya estás mayor, podrías vivir en un lugar más pequeño, más económico. Me quedé helada. ¿De qué hablas, Valeria? Yo nunca hablé de esto con ustedes. Ese departamento es mi hogar. ¿A dónde quieren que me vaya? Fernando evitó mi mirada. Mamá, no seas dramática. Solo queremos que firmes unos papeles para que podamos vender la propiedad y hacer una inversión que nos beneficiará a todos. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Vender mi departamento? Están locos. Yo no voy a firmar nada. Valeria se rió, una risa fría y calculadora. Esperanza, no entiendes. Nosotros ya investigamos. Ese departamento fue comprado parcialmente con dinero que Fernando te dio cuando empezó a trabajar. Técnicamente, él tiene derecho sobre parte de la propiedad. Yo la miré sin poder creer lo que escuchaba. Eso es mentira. Yo compré ese departamento con mi propio dinero. Cada peso que pagué salió de mi trabajo, de mis manos destrozadas de tanto limpiar. Fernando finalmente habló, pero sus palabras fueron como veneno. Mamá, yo te di 50,000 pesos en el 2015 para que completaras el enganche. ¿Ya lo olvidaste? Era cierto que Fernando me había dado dinero ese año, pero fue un regalo de cumpleaños, no una inversión. Eso fue un regalo, Fernando. Tú mismo me dijiste que era un regalo porque yo te había dado todo en la vida. Fernando se encogió de hombros. No tengo ningún papel que diga que fue un regalo. Mis transferencias bancarias están registradas. Legalmente tengo derecho a reclamar parte de la propiedad. El notario Morales carraspeó incómodo. Señora Villarreal, técnicamente su hijo tiene razón. Si hay evidencia de que él contribuyó económicamente a la compra de la propiedad y no hay documentos que especifiquen que fue un regalo, él podría reclamar una parte proporcional. Sentí que me faltaba el aire. ¿Me están diciendo que puedo perder mi casa? Valeria sonrió con satisfacción. No tienes que perderla si cooperas, Esperanza. Firma los papeles para vender el departamento. Te daremos tu parte del dinero, digamos un 30%, y tú puedes rentar un cuartito en algún lado. A tu edad, no necesitas tanto espacio. Un 30% de mi propia propiedad. El departamento que yo había comprado con el sudor de mi frente, con las rodillas destrozadas de tanto limpiar pisos, con las manos agrietadas de tanto lavar ropa ajena. Y ellos me ofrecían un 30% como si me estuvieran haciendo un favor. No voy a firmar nada, dije con la voz temblorosa pero firme. Pueden llevarme a juicio si quieren, pero no voy a regalarles mi casa. Valeria se puso de pie, furiosa. Eres una egoísta. Fernando te dio todo en la vida, y tú no puedes hacer este pequeño sacrificio por él. ¿Sabes qué? Tenía razón desde el principio.
Eres una mujer amargada y envidiosa que no quiere ver a su hijo progresar. Fernando no me defendió. Solo miró hacia otro lado, como si las palabras de Valeria no le importaran. Salí de esa oficina temblando de rabia y dolor. Caminé por las calles de la Condesa sin rumbo, llorando sin control. La gente me miraba con curiosidad, pero no me importaba. Había perdido a mi hijo, había perdido mi dignidad, y ahora estaban tratando de quitarme mi hogar. Cuando llegué a mi departamento esa noche, me senté en el sillón desgastado de mi sala y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Miré las paredes de mi pequeño hogar, cada rincón lleno de recuerdos de años de esfuerzo, la mesa de madera que había comprado en un mercado de segunda mano, los cuadros baratos que decoraban las paredes, la foto de Fernando en su graduación, sonriente y orgulloso, cuando todavía me miraba con amor. Me pregunté en qué momento todo se había torcido tanto. ¿En qué momento mi hijo había dejado de ser ese niño bueno y agradecido para convertirse en un hombre capaz de quitarle el techo a su propia madre? Pasé días sin dormir, sin comer, solo pensando en cómo había llegado a este punto. Entonces recordé algo que había olvidado, algo que podía cambiar todo. Cuando Fernando tenía 21 años, antes de conocer a Valeria, me había hecho firmar unos papeles. En ese momento me dijo que eran para un seguro de gastos médicos que él había contratado para mí, para asegurarse de que yo estuviera protegida en caso de emergencia. Yo firmé sin leer mucho, confiando en mi hijo, pero ahora, con todo lo que había pasado, una duda terrible comenzó a crecer en mi mente. ¿Y si esos papeles no eran lo que Fernando me había dicho? ¿Y si habían sido algo más? ¿Algún documento legal que me comprometía de alguna forma? Busqué frenéticamente entre mis papeles viejos hasta que encontré una copia de lo que había firmado ese día. Cuando leí el documento, sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. No era un seguro médico. Era un poder legal que le daba a Fernando control sobre algunas de mis decisiones financieras. El documento era ambiguo, redactado con términos legales que yo no entendía bien, pero básicamente decía que Fernando podía actuar en mi nombre en ciertos asuntos relacionados con propiedades y bienes. Mi hijo me había engañado. Me había hecho firmar ese documento cuando yo confiaba ciegamente en él, y ahora estaba usando ese poder para tratar de quitarme mi departamento. Sentí una rabia que nunca antes había sentido en mi vida. No solo me había abandonado emocionalmente, no solo había permitido que Valeria me humillara una y otra vez, sino que me había engañado legalmente para poder robarme lo poco que tenía. Al día siguiente, tomé el documento y fui a ver a un abogado. No tenía dinero para pagar honorarios caros, así que busqué una clínica jurídica gratuita cerca de mi casa. El abogado que me atendió se llamaba licenciado Ramírez, un hombre joven de unos 35 años que revisó mis papeles con atención. Señora Villarreal, este documento es problemático, pero no es definitivo. Su hijo tiene un poder limitado, no absoluto. No puede vender su propiedad sin su consentimiento explícito. Sin embargo, puede complicarle la vida en otros aspectos legales. Le conté toda la historia: el abandono, las humillaciones, la boda, el intento de quitarme mi departamento. El licenciado Ramírez me escuchó con expresión seria. Señora, usted necesita revocar ese poder legal inmediatamente. Yo puedo ayudarla a hacer los trámites. También le recomiendo que documente todo lo que ha pasado. Mensajes, correos, grabaciones si las tiene. Todo puede servir como evidencia si esto llega a juicio. Esas palabras me dieron un rayo de esperanza. Todavía podía defenderme. Todavía podía proteger lo que era mío. El licenciado Ramírez me ayudó a redactar una revocación del poder legal. La firmamos, la notariamos y la enviamos por correo certificado, tanto a Fernando como al notario Morales. Pero yo sabía que esto no terminaría aquí. Valeria no era el tipo de mujer que se rendía fácilmente. 3 días después de enviar la revocación, recibí una llamada de Valeria. Esta vez ya no fingía amabilidad.
Su voz era puro veneno. Esperanza, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Revocando el poder que le diste a Fernando? ¿Crees que vas a salirte con la tuya? Respiré profundo antes de responder. Valeria, ese poder fue obtenido con engaños. Fernando me mintió sobre lo que estaba firmando. No voy a permitir que me roben mi casa. Valeria se rió con crueldad. ¿Robarte? ¡Qué dramática eres! Fernando solo está tratando de asegurar el futuro de su familia, de su hija. Pero tú eres tan egoísta que prefieres aferrarte a tu departamento miserable en lugar de ayudar a tu propia nieta. Esas palabras me dolieron, pero ya no iba a dejarme manipular. Mi nieta, a quien ustedes no me han dejado conocer. Mi nieta, a quien usan como excusa para chantajearme emocionalmente. No, Valeria, esto se acabó. Si quieren mi departamento, van a tener que pelear por él en los tribunales, y les advierto que no será fácil. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Luego, Valeria habló con una voz tan fría que me erizó la piel. Está bien, Esperanza. Tú lo quisiste así. No vuelvas a acercarte a nosotros. No vuelvas a llamar a Fernando. No vuelvas a preguntar por Sofía. Para nosotros, tú estás muerta. Y colgó. Comenta desde qué ciudad nos miras, porque lo que pasó después fue algo que nunca imaginé. Las semanas siguientes fueron una batalla legal y emocional. Fernando y Valeria contrataron a un abogado caro, uno de esos que trabajan en oficinas de rascacielos y cobran miles de pesos por hora. Iniciaron una demanda alegando que yo les debía dinero a ellos, que el departamento había sido comprado con su ayuda económica y que yo era una madre negligente que había abandonado emocionalmente a Fernando durante su infancia. Esa última acusación me partió el corazón. ¿Yo, negligente? ¿Yo que había trabajado hasta destruirme el cuerpo para darle todo? El licenciado Ramírez me defendió con pasión. Presentamos todas las pruebas que teníamos, los recibos de mis trabajos de limpieza durante 32 años, los comprobantes de compra del departamento, las transferencias bancarias que mostraban que yo había pagado la mayor parte del enganche y todas las mensualidades. Los 50,000 pesos que Fernando me dio en el 2015 representaban menos del 10% del valor total de la propiedad. El juicio se alargó durante meses. Mientras tanto, Fernando y Valeria comenzaron una campaña de difamación en mi contra. Valeria publicó en sus redes sociales mensajes vagos sobre madres tóxicas y manipuladoras que no quieren soltar a sus hijos. Aunque no mencionaba mi nombre directamente, era obvio de quién hablaba. Sus amigas comentaban con mensajes de apoyo. Qué fuerte, amiga. Pero tú y Fernando son fuertes. Van a salir adelante. No dejes que nadie arruine tu familia. Yo no tenía redes sociales. No tenía forma de defenderme públicamente. Solo podía leer esos mensajes con el corazón roto, viendo cómo mi propia nuera me pintaba como un monstruo. En julio del 2023, hubo una audiencia importante en el juzgado familiar. El juez iba a escuchar los argumentos de ambas partes antes de tomar una decisión preliminar. Yo llegué temprano, vestida con mi mejor ropa, acompañada por el licenciado Ramírez. Fernando y Valeria llegaron juntos, vestidos con trajes de diseñador, acompañados por su abogado elegante. Valeria me miró con desprecio absoluto, como si yo fuera basura. El abogado de ellos presentó su caso primero. Argumentó que yo era una madre posesiva y manipuladora que había usado la culpa para controlar a Fernando toda su vida. Dijo que los 50,000 pesos que Fernando me dio eran una inversión, no un regalo, y que por lo tanto él tenía derecho a una parte de la propiedad. Incluso presentaron mensajes de texto que yo le había mandado a Fernando en los últimos meses. Mensajes donde le rogaba que me dejara ver a Sofía, y los usaron como evidencia de mi comportamiento obsesivo y acosador. Escuchar mis propias palabras de dolor y desesperación siendo retorcidas de esa manera fue una de las experiencias más humillantes de mi vida. Luego fue el turno del licenciado Ramírez. Él presentó todas nuestras pruebas, los recibos,
los comprobantes, las transferencias. También presentó capturas de pantalla de las publicaciones de Valeria en redes sociales, mostrando el patrón de humillación pública. Y entonces sacó un as bajo la manga que yo no sabía que teníamos. Había encontrado el testamento que Roberto, mi ex esposo, había hecho antes de morir. Yo no sabía que Roberto había muerto. Nadie me había informado. Pero el licenciado Ramírez lo descubrió durante su investigación. Roberto había muerto 2 años atrás, en el 2021, de un infarto, y en su testamento dejaba una pequeña cantidad de dinero para Fernando. Pero lo más importante era una carta adjunta al testamento, una carta que Roberto había escrito en su lecho de muerte. En esa carta, Roberto confesaba que abandonarnos había sido el mayor error de su vida. Decía que yo había sido una madre ejemplar, que me había sacrificado de formas que él nunca pudo igualar, y pedía perdón a Fernando por no haber estado presente en su vida. El licenciado Ramírez leyó esa carta en voz alta en la sala del juzgado. Yo lloré escuchándola. Fernando, por primera vez en meses, mostró alguna emoción en su rostro. Vi cómo sus ojos se humedecían, cómo apretaba los puños. El juez escuchó todo con atención. Al final de la audiencia, dijo que necesitaba tiempo para revisar toda la evidencia antes de tomar una decisión. Nos citó para una audiencia final en septiembre. Salí del juzgado exhausta, pero con una pequeña chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, la verdad prevalecería. Pero Valeria no iba a rendirse tan fácilmente, y lo que hizo después me mostró hasta dónde era capaz de llegar. Una semana después de la audiencia, recibí una llamada de un número desconocido. Era de noche, cerca de las 10. Contesté con cautela. Del otro lado, escuché la voz de una mujer mayor que no reconocí. ¿Señora Esperanza Villarreal? Sí, soy yo. ¿Quién habla? La mujer tosió antes de responder. Soy Refugio, la nana de los hermanos de Valeria. Necesito hablar con usted. Es importante. Mi corazón comenzó a latir rápido. ¿De qué se trata? Refugio bajó la voz, como si tuviera miedo de que alguien la escuchara. Señora, yo trabajo en casa de los padres de Valeria desde hace 20 años. He visto muchas cosas. Valeria no es la persona que aparenta ser. Ella ha hecho esto antes. No entendía a qué se refería. ¿Hecho qué? Refugio suspiró. Alejar a su pareja de su familia, manipularlos para obtener beneficios económicos. Antes de conocer a Fernando, Valeria tuvo otro novio. Se llamaba Ricardo. También era de familia humilde. También había logrado salir adelante por su propio esfuerzo. Valeria hizo exactamente lo mismo con él. Lo alejó de su madre, lo convenció de que su familia era un estorbo, lo manipuló para que le diera dinero y propiedades. Cuando Ricardo finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando y trató de romper con ella, Valeria lo amenazó con acusarlo de violencia doméstica. Ricardo tuvo que pagarle una fuerte suma de dinero para que ella retirara la amenaza. Me quedé helada escuchando esto. ¿Por qué me cuenta esto ahora? Refugio suspiró de nuevo. Porque yo vi cómo Ricardo sufrió. Vi cómo su madre lloraba igual que usted ahora. Y no pude hacer nada en ese momento porque necesitaba mi trabajo. Pero ahora estoy a punto de jubilarme. Ya no tengo miedo de que me despidan. Y no puedo quedarme callada viendo cómo Valeria hace lo mismo otra vez. Yo tengo pruebas, señora. Tengo mensajes que Valeria le mandaban a Ricardo, documentos que guardé sin que ella supiera. Cosas que pueden ayudarla en su caso. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Estaría dispuesta a declarar? ¿A darme esas pruebas? Hubo una pausa larga. Sí, señora, pero necesito que me prometa algo. Necesito que proteja mi identidad lo más que pueda. Los padres de Valeria son personas poderosas. Si se enteran de que yo hablé, podrían hacerme daño. Le prometí que haría todo lo posible por protegerla. Refugio me citó en un café discreto en la colonia del Valle 2 días después. Cuando nos encontramos, era una mujer de unos 60 años, delgada,
con el rostro marcado por años de trabajo duro. Me dio un sobre grueso lleno de documentos, mensajes impresos, fotografías, incluso grabaciones de audio. Todo mostraba un patrón de comportamiento manipulador y abusivo por parte de Valeria. El licenciado Ramírez casi no podía creer lo que teníamos cuando le mostré todo. Señora Villarreal, esto cambia completamente el caso. Esto demuestra que Valeria tiene un historial de manipulación financiera. Podemos usar esto para protegerla y para exponer la verdad. La audiencia final llegó el 20 de septiembre del 2023. La sala estaba llena. Fernando y Valeria llegaron confiados, pensando que iban a ganar. Valeria incluso me sonrió con burla cuando entré. Pero esa sonrisa se borró completamente cuando el licenciado Ramírez comenzó a presentar las nuevas pruebas. Mostró los mensajes entre Valeria y Ricardo. Mostró el patrón de comportamiento. Incluso presentó el testimonio grabado de Refugio, con su rostro pixelado y su voz distorsionada para proteger su identidad. El abogado de Valeria trató de objetar, argumentando que esas pruebas no eran relevantes para el caso actual. Pero el juez no estuvo de acuerdo. Estas pruebas demuestran un patrón de comportamiento que es absolutamente relevante para determinar la veracidad de las acusaciones presentadas en este caso, dijo el juez con voz firme. Fernando estaba pálido, mirando a Valeria con expresión de shock. Quizás por primera vez estaba viendo a su esposa tal como realmente era. El licenciado Ramírez continuó. Presentó evidencia de que Valeria había convencido a Fernando de iniciar esta demanda, que había sido ella quien buscó al abogado Caro, quien redactó la estrategia legal. Mostró mensajes entre Valeria y Fernando donde ella lo presionaba a ser más agresivo conmigo, donde le decía cosas como: «Tu madre es un estorbo. Si de verdad me amas, tienes que elegir entre ella y yo». Ver esos mensajes fue doloroso, pero también liberador, porque confirmaba lo que yo había sospechado todo este tiempo. Fernando no era el villano principal de esta historia. Era una víctima de manipulación, igual que Ricardo antes que él. El juez tomó la palabra después de escuchar todos los argumentos. Después de revisar cuidadosamente toda la evidencia presentada, he llegado a las siguientes conclusiones. Primero, la señora Esperanza Villarreal es la única propietaria legal del departamento en cuestión. La contribución económica del señor Fernando Villarreal fue mínima y no hay evidencia de que fuera una inversión con expectativa de retorno. Segundo, el poder legal que la señora Villarreal firmó fue obtenido mediante engaño y ya ha sido revocado apropiadamente. Tercero, las acusaciones de negligencia materna contra la señora Villarreal carecen completamente de fundamento y parecen haber sido fabricadas con el único propósito de difamarla. Cuarto, existe evidencia clara de manipulación psicológica por parte de la señora Valeria hacia el señor Fernando Villarreal. El juez hizo una pausa, mirando directamente a Fernando y Valeria. Por lo tanto, este tribunal falla a favor de la señora Esperanza Villarreal. Se rechaza completamente la demanda presentada en su contra. Además, por el daño emocional y los costos legales incurridos, los demandantes deberán pagar una compensación a la señora Villarreal por la cantidad de 100,000 pesos. Valeria se puso de pie furiosa. Esto es una injusticia. Ese dinero es nuestro. Esa vieja manipuladora los engañó a todos. El juez golpeó su martillo. Señora, controle su lenguaje o será desalojada de esta sala. La decisión es final. Valeria tomó su bolsa y salió de la sala dando un portazo. Fernando se quedó sentado, con la cabeza entre las manos. Después de que el juez se retiró, me quedé en mi asiento, todavía procesando lo que había pasado. Había ganado. Mi casa estaba a salvo. Mi dignidad estaba reivindicada. El licenciado Ramírez me felicitó con una sonrisa. Lo logramos, señora Villarreal. Usted peleó y ganó. Pero yo no sentía alegría. Solo sentía un vacío enorme, porque sí, había ganado la batalla legal, pero había perdido a mi hijo en el proceso. Fernando se acercó a mí lentamente. Por primera vez en años, me miró a los ojos. «Mamá», dijo con voz quebrada,
Yo esperé, con el corazón en la garganta. Lo siento, susurró. Siento todo lo que pasó. Siento haberte dejado sola. Siento haber dejado que Valeria... Siento no haber visto lo que estaba pasando. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Quería abrazarlo, perdonarlo todo, decirle que lo único que siempre había querido era su felicidad, pero también sabía que no podía volver a permitir que me tratara así. Fernando, te amo. Siempre te he amado. Pero lo que me hiciste fue imperdonable. Me humillaste, me abandonaste, trataste de quitarme mi hogar. No sé si podré perdonarte algún día. Fernando asintió con lágrimas en los ojos. Lo entiendo. No espero que me perdones. Solo quería que supieras que me di cuenta de mi error y que voy a hacer lo posible por arreglarlo. Se dio la vuelta y salió de la sala. Yo me quedé ahí, llorando en silencio, con el licenciado Ramírez a mi lado ofreciéndome un pañuelo. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Usé parte del dinero de la compensación para arreglar mi departamento. Pinté las paredes, compré muebles nuevos, hice de mi pequeño hogar un verdadero refugio. También comencé a ir a terapia, algo que nunca había considerado antes, pero que Refugio me había recomendado. La terapeuta, la doctora Márquez, me ayudó a procesar todo el trauma, todo el dolor, toda la culpa que había cargado durante años. Me enseñó que yo no era responsable de las decisiones de Fernando, que yo había hecho lo mejor que pude con los recursos que tenía, que ser una buena madre no significaba sacrificarlo todo hasta destruirme a mí misma. Poco a poco, comencé a sanar. Comencé a descubrir quién era yo más allá de ser la madre de Fernando. Me uní a un grupo de mujeres mayores en mi colonia. Comenzamos a hacer caminatas juntas los sábados por la mañana en el parque de Coyoacán. Aprendí a tejer con una de ellas, doña Carmen, una señora de 70 años que había pasado por algo similar con su hijo. Ella me entendía de una forma que pocas personas podían. El amor de madre es eterno, Esperanza, me decía, pero el respeto propio también debe serlo. No puedes prenderte fuego para mantener a otros calientes. Esas palabras se quedaron conmigo. Me enseñaron que podía amar a Fernando sin permitir que me lastimara, que poner límites no era egoísmo, era supervivencia. En diciembre del 2023, un año después del nacimiento de Sofía, recibí un mensaje de Fernando. Era largo, detallado, lleno de disculpas genuinas. Me contó que él y Valeria estaban separados, que después del juicio, él había comenzado a ver todas las banderas rojas que había ignorado durante años. El control, la manipulación, las mentiras. Me contó que Valeria había intentado evitar que él tuviera contacto con Sofía, usando a la bebé como herramienta de chantaje, pero que él había peleado por la custodia compartida y había ganado. Y me preguntó, con humildad, que nunca antes había mostrado, si algún día podría perdonarlo lo suficiente como para conocer a su hija. Leí ese mensaje docenas de veces antes de responder. Consulté con la doctora Márquez, con doña Carmen, conmigo misma. ¿Podía arriesgarme a abrirle la puerta de nuevo? ¿Podía confiar en que esta vez sería diferente? Finalmente, decidí que al menos podía intentarlo, pero con condiciones claras. Le respondí a Fernando que sí, que me gustaría conocer a Sofía, pero que necesitaba que él entendiera que nuestra relación tendría que reconstruirse desde cero, con respeto mutuo, con límites claros, con honestidad absoluta, que no aceptaría otra humillación, otra traición, otra mentira. Fernando aceptó todas mis condiciones. Y en enero del 2024, exactamente 13 meses después de que Sofía naciera, finalmente la conocí. Fernando llegó a mi departamento un sábado por la tarde. Traía a Sofía en brazos, envuelta en una mantita rosa. Cuando abrí la puerta y vi a mi nieta por primera vez en persona, sentí que mi corazón se expandía de una forma que no había sentido en años. Era hermosa, tenía los ojos grandes y oscuros, el cabello negro y rizado, las mejillas redondas y rosadas.
Fernando me la extendió con cuidado. Mamá, ella es Sofía. Sofía, ella es tu abuela Esperanza. Tomé a Sofía en mis brazos y sentí cómo las lágrimas corrían por mi rostro. Ella me miró con curiosidad, sin miedo, y me tocó la cara con sus manitas pequeñas. Hola, mi amor, susurré. Hola, mi niña preciosa. Fernando se quedó conmigo durante 2 horas. Tomamos café, platicamos cautelosamente, vimos a Sofía jugar en el piso con unos juguetes que Fernando había traído. No fue fácil. Hubo momentos incómodos, silencios pesados, heridas que todavía estaban frescas. Pero fue un comienzo. Cuando Fernando se fue, me abrazó. Gracias, mamá. Gracias por darme otra oportunidad. Te prometo que voy a ser mejor. Voy a ser el hijo que mereces. No le respondí con palabras. Solo asentí y cerré la puerta, porque sabía que las promesas se demuestran con acciones, no con palabras. Y Fernando tendría que demostrármelo día a día. Hoy, en febrero del 2026, mi relación con Fernando sigue siendo complicada, pero va mejorando. Él viene a visitarme cada 2 semanas con Sofía. A veces platicamos de cosas profundas, a veces solo tomamos café en silencio mientras Sofía juega. Valeria quedó completamente fuera de nuestras vidas. Según Fernando, ella se casó de nuevo con un empresario mayor y se mudó a Monterrey. Nunca pregunta por Sofía, nunca trata de contactarla. Para ella, su hija es solo otro accesorio que perdió en el divorcio. Fernando está en terapia también, trabajando en sí mismo, tratando de entender cómo dejó que alguien lo manipulara tanto. A veces me pide consejo, a veces solo me pide que lo escuche. Y yo lo hago, pero siempre manteniendo mis límites, siempre recordándole que el respeto es fundamental. Sofía tiene 2 años ahora. Me dice abuela, aunque no creo que entienda completamente quién soy todavía. Pero me abraza, me sonríe, se emociona cuando me ve llegar. Y eso es suficiente por ahora. Yo sigo viviendo en mi departamento en Coyoacán, ese refugio que defendí con uñas y dientes. Sigo saliendo a caminar con doña Carmen y las otras señoras del grupo. Sigo yendo a terapia cada 2 semanas. Sigo reconstruyéndome día a día, descubriendo que valgo más de lo que creía. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que más personas aprendan. Comenta desde qué ciudad nos miras y si quieres que contemos más historias como esta, suscríbete y activa la campana. La lección que aprendí de todo esto es simple pero poderosa. El amor de madre es infinito, pero no debe ser autodestructivo. Podemos amar a nuestros hijos con todo el corazón y aún así exigir que nos traten con dignidad. Podemos perdonar sin olvidar. Podemos darles otra oportunidad sin convertirnos en sus víctimas. Durante tantos años creí que ser buena madre significaba sacrificarlo todo, incluso mi propia felicidad y bienestar. Creí que el amor significaba aceptar cualquier trato, cualquier humillación, cualquier abuso, solo porque venía de mi hijo. Pero estaba equivocada. El verdadero amor, el amor sano, incluye límites, incluye respeto mutuo, incluye la capacidad de decir no cuando algo nos lastima, y también incluye la capacidad de perdonar cuando vemos un cambio genuino. Fernando me hizo daño, me abandonó, me humilló, trató de robarme mi hogar, pero también está tratando de cambiar, de ser mejor, de reparar lo que rompió. ¿Es suficiente? No lo sé todavía. Algunos días siento que puedo perdonarlo completamente. Otros días el dolor vuelve y me pregunto si alguna vez podré confiar en él de nuevo. Pero lo que sí sé es que yo sobreviví, que me defendí cuando nadie más lo hizo, que reclamé mi dignidad y mi hogar. Y eso, más que cualquier otra cosa, me hace sentir orgullosa de mí misma. Para todas las madres que están leyendo esto, para todas las abuelas, para todas las mujeres que han dado todo por sus familias solo para ser tratadas como si no valieran nada, quiero decirles algo importante. Ustedes valen. Su sacrificio importa, su amor importa, pero su bienestar también importa. No permitan que nadie, ni siquiera sus propios hijos, les quite su dignidad.
No permitan que nadie les haga creer que son egoístas por defender lo que es suyo. No permitan que nadie abuse de su amor incondicional. Pongan límites, exijan respeto y si es necesario, peleen. Peleen con todo lo que tienen para proteger su hogar, su paz, su seguridad. Porque al final del día nadie va a cuidar de ustedes si ustedes no se cuidan a sí mismas primero. Yo aprendí esto de la forma más dolorosa posible, pero lo aprendí. Y ahora vivo con la cabeza en alto sabiendo que hice lo correcto, que me defendí, que sobreviví y que sigo aquí, más fuerte que nunca, lista para lo que venga. Mi nombre es Esperanza Villarreal, tengo 63 años y esta es mi historia de humillación, justicia y renacimiento. Espero que les sirva de inspiración para defender lo que es suyo y para nunca, nunca permitir que nadie les quite su valor.